¿Qué tal, queridas amigas? Feliz lunes, feliz inicio de semana para cada una de ustedes. Las abrazo en el lugar donde ustedes están conectando a esta hora de la mañana, 11 de la mañana. Gracias nuevamente por estar aquí conectadas. Estoy segura que este es un espacio que nació en el corazón de Dios, siempre se los he dicho. Sé que nació en su corazón y lo puso en el mío solo para demostrarnos su amor y darnos esa palabra, esa fuerza que necesitamos para enfrentar los retos de cada día, pero sobre todo los retos que vienen esta semana, porque finalmente ya ayer pasó. Así que tenemos que preocuparnos ya es por lo que pasará hoy, por lo que pasará mañana y el resto de la semana. No preocuparnos, sino más bien preguntarles qué quiere de nosotras esta semana, qué anhela Dios en su corazón de cada una de nosotras para poder cumplir ese propósito como mujeres. Y esta semana quiero dejarlas con una reflexión que yo coloqué en mis historias de Instagram el día sábado en la mañana. Como tiene una duración de 24 horas, evidentemente ya se eliminaron, pero recibí varios comentarios de algunas de ustedes y pensé en que debía ser el tema para esta semana, para que llegara a muchísimas más mujeres de las que pudieron dar o ver en mis redes sociales, ya que no todos los seguidores son los mismos en cada red social. Así que tuve como esa intención de estar aquí hoy transmitiéndoles esa pequeña reflexión de lo que Dios habló a mi corazón el día viernes. Para colocarlas en contexto, les voy a hablar sobre servir primero en casa antes de tener ese anhelo de ir a brillar en otro lugar. Llámese iglesia, llámese trabajo, llámese universidad, llámese servir con nuestros dones o talentos en algún ministerio donde Dios nos coloque en este tiempo. Primero, servir en casa, y creo que así se va a llamar esta melodía. Primero, servir en casa. Y eso es algo que nos cuesta no solo a nosotras las mujeres. Quiero decirles que esto, creo yo, afectaría un poco más a los hombres. Pero, como este es un espacio diseñado para ustedes, quiero decirles que el viernes tuve que enfrentarme a una decisión muy difícil, porque no es una decisión fácil en mi humanidad y muchísimo menos en mi condición. Ustedes saben que en este momento yo estoy diagnosticada con fibromialgia y fatiga crónica. El viernes recibí la noticia que el jueves en la noche recibí la noticia que mi hija mayor había sido hospitalizada por un dengue. Y yo sabía que, pues evidentemente mi hija es una prioridad, entonces tenía que ir a poder ayudarla, ¿no? Tenía que estar con ella presente en estos días que estuvo hospitalizada de una manera más intencional. Presente. Mi hija mayor ya tiene 23 años, lo cual indica que pues no tenemos todos los días como ese contacto, pero pues en un caso como este de salud, evidentemente como mamá debía estar para ella. Así que empecé mi día muy normal, llegando a la clínica, estando todo el día ya con ella, acompañándola, y cuando ya venía de regreso a mi apartamento, yo sabía que tenía que llegar a hacer 1000 cosas porque al día siguiente teníamos rodaje de la película. Entonces físicamente yo ya venía como pensando, tengo que llegar a casa, tengo que preparar, tengo que leer el guión, tengo que colocarme en las uñas el color de esmalte del personaje de Ana, que ya lo había definido que era así plateado. Tengo que llegar a arreglar mi apartamento porque no estaba muy lindo que digamos. Y pues tenía que preparar todo lo del tema del día siguiente, porque después de rodaje yo tenía que salir para la clínica, entonces tenía que dejar todo cuadrado. Cuando ya venía, regreso a casa, llego a casa, y cuando llego a casa, lo único que yo quería y anhelaba en mi humanidad era acostarme a dormir. Honestamente estaba rendida, no quería absolutamente nada. Pero entonces, de repente, vino esa voz a mi corazón
haciéndome recordar, como haciendo memoria de las muchas veces, queridas amigas, tengo que decírselos que fueron yo no les voy a decir mentiras, no fueron meses, fueron años, donde yo sirviendo en la iglesia, dentro de la iglesia, donde yo trabajando dentro de la misma iglesia, siempre llegaba a mi casa tan agotada que yo no tenía tiempo para darle a mis hijas, no tenía tiempo para hacer tareas con ellas. Yo siempre fui madre cabeza de hogar y lo único que yo quería cuando llegaba al apartamento era acostarme a descansar. Y esta vez, cuando escuché esa voz, fue: no cometas el mismo error. Fue lo único que fue claro para mí. Fue lo único que escuché en mi corazón. No vuelvas a cometer el mismo error. Y recordé, y para mí fue súper confrontante, porque evidentemente lo hice por muchos años. Yo servía, como ustedes no se alcanzan a imaginar, creo que las personas que me conocen de esa época, si están viendo este video, saben que yo era de esas personas que daba, no la milla extra, o sea, daba la milla extra, y yo podía estar saliendo de la iglesia 10, 11 de la noche. No, o sea, yo hacía lo que fuera con tal que las cosas obviamente salieran excelentes, porque siempre he sido amante de la excelencia y de la diligencia. Y si es para Dios, con mayor razón. Y resulta que yo llegaba y pues ya mis hijas estaban dormidas. Cuando vivía solo con Sofi, pues ya ella estaba dormida, ella ya había hecho tareas, ella ya se había arreglado, ella había cenado, ella ya había hecho absolutamente todo, tenía todo listo para el otro día. Lo único que yo tenía que hacer era llegar a descansar. Y al día siguiente, 4:30 de la mañana, levantarla y que se fuera en la ruta, y ese era todo mi contacto, digamos que físico, emocional, de todo el día con mis hijas. Y después aprendí que eso había sido un error, queridas amigas, porque Dios me pregunta primero por mi casa antes de lo que yo pueda hacer en la iglesia. Y yo creo que nosotras tenemos que aprender a ser coherentes con lo que decimos y hacemos, pero principalmente con nuestra casa. Las que somos casadas, pues con nuestro esposo, con nuestra casa, con nuestros hijos, ¿no? Y quiero aclarar algo aquí. Es cierto que Dios hace memoria de nuestro servicio, de nuestras ofrendas de gratitud y de servicio con Él cuando servimos en casa, cuando servimos en nuestra iglesia, cuando servimos en ese lugar donde Dios nos ha colocado. Pero siempre teniendo en cuenta las prioridades, queridas amigas. Y yo tuve que vivir consecuencias. Hasta el día de hoy estoy recogiendo consecuencias de esas malas decisiones que se disfrazan muy espiritualmente, suena divino, pero no es nada coherente con lo que Dios quiere que tú y yo hagamos como mujeres. Primero es tu casa, primero tu esposo, primero tus hijas, primero tu hogar, y Dios te dará fuerzas ya para que vayas y sirvas con excelencia, pero también con autoridad, porque tu casa está bien, tus hijos están bien, tu esposo está bien. Y durante muchos años tuve que aprender a los totazos, y quisiera que ustedes, si están tomando ese tipo de decisiones, pues no cometan el mismo error. ¿Cuántas personas conocemos que en la iglesia son divinas, pero cuando llegan a la casa son completamente diferentes? Así que cuando vino esa voz a mi corazón ese viernes en la noche, ustedes saben que en mi diagnóstico con fibromialgia y fatiga crónica, todo lo que había tenido que haber hecho toda la semana, porque ustedes saben que yo me canso el doble de una persona normal cada hora. Yo me levanto cansada, queridas amigas, como si no hubiera dormido, como si no hubiera descansado. Me levanto agotada, me levanto fatigada, me canso demasiado. Entonces ustedes podrán imaginar cómo llegué yo ese viernes aquí a mi apartamento. Pero luego de escuchar esa voz en mi corazón, yo tenía que ser sensible a esa voz, porque yo sabía que era la voz del Espíritu Santo. Yo no podía volver a cometer ese mismo error. Así que lo que hice fue pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, fortaléceme. Espíritu Santo, dame tu fuerza. Dame de tu presencia para yo poder hacer todo lo que tengo que hacer,
para dejar mi casa en orden y mañana yo estar tranquila haciendo lo que tengo que hacer para ti. Y creo que fue una oración con una respuesta sobrenatural, porque de un momento a otro empecé a hacer las cosas un poco cansada, pero de un momento a otro, ya cuando me di cuenta, yo ya había organizado el baño, ya había barrido, ya había trapeado, ya había organizado la cocina, ya había colocado la ropa de la lavadora. Es decir, ya estaba casi todo en orden. Y la satisfacción de ver mi apartamento hermoso, lindo, saber que mi esposo y mi hija al otro día iban a disfrutar de su espacio completamente limpio, me llenó de mucho gozo. Mientras se me secaban las uñas, iba repasando el guión, las escenas que tenía que grabar al siguiente día. Y quiero compartirles que llegué completamente gozosa a mi grabación en sábado. Pero yo he entendido que mi diagnóstico y mi condición no puede ser una justificación, ¿se acuerdan? Yo se los he enseñado. Obviamente, entendiendo el contexto de lo que puedas hacer. Pero es que Dios conoce nuestro corazón. Qué lindo saber eso. Él sabía que yo no quería cometer el mismo error y que yo estaba dispuesta a hacer ese cambio que hace años atrás no logré hacer. Desafortunadamente no lo entendí y me tocó aprenderlo a los totazos. Hoy quiero contarte esta historia de mi vida para que tú no cometas los mismos errores, para que tú sepas que Dios te va a fortalecer para servir primero en tu casa y después sí en el lugar donde Dios te ha colocado. En el lugar donde tú estés en este momento sirviendo a Dios, siempre asegúrate que primero todo en tu casa esté en orden. Que esa sea tu prioridad, querida mujer. Yo sé que no es fácil. Humanamente nos cuesta. Debemos esforzarnos un poco. Debemos de pronto ser un poco más esforzadas, más valientes, pero yo les aseguro que vale la pena. Y pilas con esto que les voy a decir. Recuerden que no es malo que sirvamos en la casa de Dios. No estoy diciendo que no sea verdad que Dios se encarga de nuestras necesidades. No, yo sé que Dios es fiel. Es más, yo soy el resultado. Mi familia, el esposo que tengo, son el resultado, y muchas de las bendiciones que sé que mis hijas reciben y nuestros hijos reciben, sé que son el resultado de un servicio que hemos hecho por años a Dios. Yo sé que Dios hizo memoria de mis ofrendas, aunque yo me estuviera equivocando, aunque no estuviera haciendo las cosas en orden, en su misericordia, Él vio la intención de mi corazón y conforme a eso también me recompensó. Pero tengamos cuidado porque el hilo es muy, muy delgadito y a veces personas muy espirituales, entre comillas, pueden venir a animarte de una manera totalmente equivocada. Siempre sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Pregúntale a Dios, ¿hasta qué hora puedo servir en esto? Dame orden en estos horarios. ¿Qué puedo hacer para ti para hacerlo bien? Porque tampoco se trata que tú digas sí a todo, que era mi problema. El tema también es aprender a decir no. Eso nos sirve para otra melodía de otra semana, pero por ahora y esta semana, queridas amigas, reflexionemos en cuáles son realmente esas prioridades para que nosotros primero sirvamos muy, muy amorosamente y apasionadamente nuestro hogar. Ahí donde tú estás lavando el plato, que lo hagas con pasión para Dios. Ahí si tú tienes que barrer, si tú tienes que trapear, como yo en este tiempo que he tenido que estar en casa porque no puedo trabajar aún. Pero mientras yo estoy haciendo todo, que lo hagas con amor, que lo hagas como si fuera para Jesús, primero en tu casa y después sí sal a conquistar el mundo y hablarle a todo el mundo de Jesús con tu buen testimonio de cómo tú cuidas lo que Dios más ama, que es tu familia. Te bendigo, querida amiga, te envío un fuerte abrazo. Recuerda que nacimos para ser amadas exageradamente y nos vemos aquí el próximo lunes a las 11 de la mañana.